Hola amigas, amigos del canal del Portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de día lunes, que voy a referirme a cosas que son más bien de orden, no voy a decir internacional porque suena a algo que ocurrió en otro país que no nos incumbe mucho. Ahora todo ocurre en el planeta en realidad. Somos una sola entidad, especialmente debido a la pandemia y a otros fenómenos, y a eso me quiero referir, que se tienen expresiones en todas partes, en Chile, en Estados Unidos, un ambiente de revuelta, de motines, de marchas, de manifestaciones, etcétera, y algunas situaciones incluso que sobrepasan lo que uno ha visto en otras oportunidades en esta materia. Algunas imágenes que encontré impresionantes, las vi el fin de semana en Fox News. Ya sé que Fox News es un canal con una agenda bien clara favorable a Trump, pero las imágenes son las imágenes. Otra cosa es que las otras cadenas como CNN, como NSBC y otras no las hayan mostrado. Los medios tienen sus agendas y muestran lo que les interesa. Las imágenes que quizás ustedes hayan visto, porque me parece que algunas personas las han extraído de esos medios y las han hecho circular, son de personas blancas en Estados Unidos celebrando actos de humillación impresionantes. Hay unas imágenes en que una joven va avanzando por una calle, quizás no se sabe a dónde va, a una manifestación o a comprar pan en la esquina, lo que sea, y la interceptan unos negros y no se les ve la cara, no se les ve el rostro, están filmando, pero está claro que son negros y la hacen arrodillarse y pedir perdón. Perdón, esto yo lo conté. Pero a esto agrego otras imágenes que vi que son aún más impresionantes. Un hombre y una mujer jóvenes frente a 2 o 3 mocetones negros grandes, este tipo de negros que usted ve en las películas, como enfermeros en los hospitales, unos tipos tremendos, gordos, que los hacen besarles los zapatos, les hacen besarle los zapatos. Y hay muchos más episodios de esta situación en la cual vemos por un lado actos de terrible violencia. Hemos visto imágenes también que no son pasadas en la CNN, que no son pasadas en NBC, BSC o como se llame esa otra cadena, solamente en Fox, donde se ve a manifestantes pacíficos, no solamente destruyendo, quemando y saqueando, sino que matando personas en la calle a palos. En otra imagen que vi hoy día, el día en que estoy grabando esto, el domingo en la tarde, vi un tipo acuchillando a un policía. Varias imágenes de ese tipo, muchas imágenes de ese tipo. Y juntemos eso con estas personas que están dispuestos a humillarse, estas personas que hicieron completamente suya la causa de los negros, más allá de lo que podríamos llamar hacerse parte de una causa, ¿no? Caer en esas actitudes de humillación, como que las que aquí intentaron y acometieron algunos grupos en algunos momentos, en octubre, noviembre, cuando obligaban a algunas personas a salir del automóvil, a hacer alguna lecera afuera, a bailar, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. No llegaron a tanto de hacer arrodillarse o besar zapatos, pero quién sabe, a lo mejor ahora aprendieron y la próxima vez lo van a hacer. Si uno suma esto, la cantidad de autoridades estatales, gobernadores o alcaldes que se han sumado a los grupos que piden que se destruya la policía en Estados Unidos, defund the police, o sea, quítenle su financiamiento, que es lo mismo que decir terminen con la policía, para reemplazarla. ¿Por qué, se pregunta uno? Por una milicia de negros de la vecindad y de algunos otros, de hispanos o de blancos pobres, que también quieren hacer justicia con sus manos, imponer su concepto del orden, o simplemente las calles vacías a disposición de los delincuentes. Y estamos hablando no de locos pidiendo una cosa absurda, de financien a la policía, sino que estamos hablando de autoridades a nivel de gobernadores en algunos casos.
Y los vemos también en los medios de comunicación. Es decir, es como que un delirio hizo presa de una parte de la sociedad norteamericana. Una parte que yo adivino, más o menos como pasó en Chile y como sucede siempre en estos eventos, que es menor, pero que es la que ocupa la calle. Los demás, la gran mayoría, es, como dice esa frase, la mayoría silenciosa, por no decir la mayoría cobarde, la mayoría que se está metida dentro de sus casas rogando a que la manifestación no llegue a su barrio. Hoy día recibí una comunicación de una persona que conozco de muchos años que vive en Estados Unidos y me contaba eventos de esta clase y de la gente dentro de sus departamentos, esto no me acuerdo en qué ciudad del medio oeste, esperando que la marcha, que los protesters, no lleguen a su casa, no lleguen a su barrio, no lleguen a su cuadra, eso es todo. Acá pasó lo mismo. Los activistas eran los que estaban en la calle, los que estaban gritando, los que estaban quemando, los que estaban saqueando, los que estaban formando esa primera línea para combatir con carabineros. Naturalmente que no había nadie más que ellos. Entonces da la sensación, si uno ve las imágenes, de que todo el país, que toda una nación está en esa actitud, en esa actividad. No, están en esa actividad los que están en esa actividad y los demás, los que no están en ninguna parte, no están a la vista de las cámaras, están escondidos, están fondeados. Pero, esto no lo digo para complacer o tranquilizar a alguien, porque siempre ha sido así. No hay ningún movimiento, prácticamente no hay ninguno, que no sea una minoría. Pero esa minoría está organizada o semi-organizada o relativamente coordinada y en todo caso es una minoría activa. Es una minoría que está dispuesta a salir, que está dispuesta a gritar, que está dispuesta en algunos casos a saquear, en otros está dispuesta a incendiar, en otros está dispuesto a combatir con las fuerzas públicas, con la policía, en otros casos por lo menos están dispuestos a marchar. O sea, son activos, se hacen notar, existen, actúan. Y por lo tanto hacen cosas, producen consecuencias. Los que están en su casa, aunque numéricamente sean muchos más, no producen ninguna. No están activos, están inertes. Así es que el hecho de que lo que está pasando en Estados Unidos, con gente pidiendo que se acabe con la policía, con gente haciendo que los blancos se pongan de rodillas y les besen los zapatos, con gobernadores pidiendo que se acabe con el financiamiento de las fuerzas de orden, con comunicadores que repiten una y otra vez lo mismo que vimos en Chile, exactamente lo mismo, que los manifestantes pacíficos, como si todos esos eventos de destrucción, de vandalismo, de ataques y de crímenes, porque han muerto ya como 10 personas, todas ellas, o policías, o transeúntes que iban pasando, o dueños de negocio que trataron de defenderse, como si todo eso no existiera. Aquí vimos lo mismo en Chile. Bueno, están también marchando y saliendo a las calles en capitales europeas, en Francia, en Bélgica, en Suiza, un país donde aparentemente no sucede nada, absolutamente. Y eso es lo que quiero tratar de entender y que espero desarrollarlo tal vez un día sábado, dedicar el programa entero. Es un proceso entonces que va más allá de una protesta por el crimen de este señor Lloyd, que tenía 5 estadías en prisión por sus delitos. No era Sam Lloyd, precisamente, pero está bien. No debió haber muerto de esa manera, de todas maneras. No es un tema simplemente con él, no es un tema simplemente de racismo. Esa es la cobertura conceptual y emocional con que se ha envuelto un proceso mucho más complejo de rebelión masiva, a veces más o menos articulado y otras veces no, contra lo que podríamos decir la totalidad del mundo occidental, por lo menos. En otras partes simplemente no hay posibilidad de manifestarse, o quizás también sí, un poco, en Hong Kong, una rebelión de vastos segmentos de la población de las distintas naciones del mundo, digamos,
contra el sistema social, político y económico imperante. Unos porque por razones ideológicas les parece nefasto. Otros, porque, y que son la mayoría, porque se han quedado económicamente al margen. Eso es fundamental. Se han quedado sin futuros viables, sin capacidad para tener esperanzas. Jóvenes que no van a encontrar trabajo fácilmente o no van a encontrar ninguno. O que están estudiando carreras que no los llevan a ninguna parte porque no han podido, no les dio las finanzas o no les dieron sus estudios o no les dio sus capacidades para entrar a estudiar el tipo de carreras difíciles que son las que permiten acceder al mundo informático, cibernético y tecnológico, que es el que lleva a la vanguardia ahora del desarrollo económico. Otros porque fueron despedidos de sus pegas y no han encontrado nada. Otros porque son negros o hispanos y tienen menos oportunidades o así lo sienten. Hay una gran variedad. Y en Europa pasa lo mismo. Ahí ya no es un tema tan racial, aunque también ha tomado por momentos ese aspecto cuando se vincula las cosas con el tema de los inmigrantes. Pero ahí básicamente es un tema también económico. Las sociedades europeas, como la sociedad norteamericana, sencillamente están dando, no por maldad de nadie, sino que por un desarrollo natural del sistema, menos oportunidades a la gente average, al promedio. Si usted hoy en día, en cualquier sociedad, no tiene algo especial que lo destaque para entrar al mundo que va en la vanguardia y que es más exigente, que es más complejo, usted está sonado. Usted, si tiene suerte, va a encontrar alguna de las pegas que todavía quedan en el mundo industrial o de servicio administrativo, que no tiene tantas exigencias ni dificultades, pero que son cada vez menos. Son cada vez menos porque están siendo reemplazadas por tecnología. Permítanme un momento, una pequeña pausa para ir a mi primer bloque y luego continúo con esto y con otras cosas anexas que están relacionadas. Les quiero recordar en primer lugar notariospress.cl, que como saben es un mecanismo, una página en la web que les permite hacer prácticamente la totalidad de su diligencia de notaría en su propia casa, llenando los datos que le pide la página de acuerdo a lo que usted quiere hacer, al papel que necesita, paga ahí mismo y luego tiene que ir a la notaría porque firmar en notaría es un requisito jurídico. Pero firmar y recoger un papel toma unos pocos minutos, no horas. De manera tal de que usted se ahorra la lata de esperar que lo atiendan, se ahorra el problema de estar hombro con otras personas en estos tiempos, etc. Quiero además contarles que hay un servicio para la transferencia de vehículos que evita concurrir al registro civil y que lo da esta empresa, notariospress.cl. Usted ingresa a la página, selecciona notaría y hora de preferencia, paga en línea, concurre en el horario que usted mismo eligió y firma. Tiene que ir a firmar porque eso es lo que la ley exige, presencia. Listo. A propósito del desarrollo digital. Para los amigos, que yo espero que sean muchos en este programa del vino, especialmente el vino tinto, les recuerdo la existencia de esta viña. Les voy a mostrar una botella para que abrirles el apetito. Lof, que es una viña de boutique, estas viñas chiquitas que hacen vinos muy especiales, muy ricos, pero en cantidades más limitadas, ojo con eso. Y le ofrece la posibilidad de que le lleven este vino a su casa. Yo he probado ya varias botellas, y les aseguro que es un vino exquisito. Hoy día aquí en mi casa almorzamos con una de estas botellas. Este es un Cabernet Sauvignon del año 17, está a punto. La única condición es que su pedido mínimo sea de 6 botellas, una caja con 6 botellas. Ahí están las direcciones, a mi izquierda o a mi derecha, no sé dónde las está poniendo Nicolás. Y hágame caso, créame que va a estar contento con este vinito, el Lof. Les recuerdo también la empresa corredora de seguros Booker, que tiene una especial énfasis en seguros de salud para pymes de 5 o más trabajadores. Imagínense,
bien chiquitas las pymes que alcanza a atender, pero fuera de eso, esta corredora de seguros maneja toda clase de seguros y para toda clase de empresas. De hecho, atiende grandes empresas y organizaciones nacionales. No es meramente para pequeñas empresas, pero tiene, como le digo, programas muy importantes de salud para pequeñas empresas, para las pymes. Y les recuerdo al corredor más rápido de Chile, el que vende más rápido, el que le encuentra más rápido también un arrendatario bueno. Ojo, los arrendatarios pueden ser muy dañinos. Le tasa su casa si la quiere vender. Primer paso, ponerle precio a lo que usted quiere vender. Y si usted es un rentista, usted puede poner a cargo de él sus arriendos. O sea, terminar con este desfile por un arrendatario tras otro, escuchar quejas, problemas, que me vuelva mañana, que hoy día no tengo plata, que el banco está cerrado, que se me echó a perder el califón, ¿quién tiene que arreglármelo? Todos esos problemas, déjeselos a Hey. Y continúo diciéndoles que aquí tenemos un proceso en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, y probablemente también está, como mínimo, está a fuego lento en otras partes, de un proceso mucho más vasto que la cuestión racial. La cuestión racial es lo que destaca, lo que permite darle un nombre, lo que permite darle una forma, una imagen. Pero hay muchas más quejas, insatisfacciones, resquemores, resentimientos, rabias, de todo orden, que se están revolviendo, que se han estado acumulando y que de pronto aquí y allá han surgido de forma muy particular y local, como una queja específica aquí, otra por acá, pero ahora se ha ido acumulando este proceso, como ocurrió en otros momentos históricos, y ha brotado en fuerza y en forma muy variada. Aunque, como les digo, normalmente bajo una convocatoria específica. En Chile vimos lo mismo. La gente que salió acá a las calles. No van a decir ustedes que eran todos militantes del Partido Comunista o militantes de algún movimiento del Frente Amplio o eran socialistas o eran todos de no sé qué cosa. Había de todo. Algunos con agendas muy parecidas, otros bastante distintas, otras delirantes como las de los anarquistas. Todos los que tienen alguna queja, todos los que se han sentido que están siendo dejados atrás por el proceso de crecimiento, de desarrollo, no por un proceso de derrumbe de la economía, sino por lo contrario. Porque hay cosas que ya no se hacen, porque hay cosas que ya no se fabrican, porque hay industrias que se fueron, porque hay capacidades que ya no tienen donde ocuparse. Es un proceso masivo y mundial que de algún modo, hace rato, hace mucho tiempo, mucho antes que incluso explotara lo de octubre, aquí lo conversamos en varios programas en cuanto a las dificultades que se estaban acumulando por este proceso de que más y más gente se va quedando al margen, de afuera del bus. Esto se ha visto, estos movimientos de nivel mundial, se han visto en otras oportunidades a veces muy fuertes también, con muchas consecuencias. Por ejemplo, los procesos nacionalistas en Europa del siglo XIX cambiaron el mapa de Europa o prepararon las condiciones para ese cambio. El tipo Gavrilo Princip, que le descerrajó un par de balazos al archiduque Franz Ferdinand y a su señora Sofía, y que fue el detonante particular de la Primera Guerra Mundial, estaba ahí haciendo eso por un tema nacionalista. Él era un serbio luchando contra el Imperio Austrohúngaro. Gran parte del siglo XIX tiene que ver con estos movimientos nacionalistas que fueron un motor de la historia y de la caída o del deterioro total que finalmente se manifestó con la Primera Guerra Mundial del sistema político monárquico. Allí donde sobrevivió simplemente como una reliquia de museo, como ocurre en Bélgica, en Holanda, me parece también, que tienen una familia real así de adorno para los turistas, en Inglaterra, para qué hablar, en fin. Después tuvimos en el siglo XX el movimiento fascista. El movimiento fascista abarcó Italia, Alemania, hubo un movimiento fascista en Francia, que contribuyó bastante a la derrota francesa en la Segunda Guerra. Hubo movimientos de ese tipo en Chile. Los muertos del Seguro Obrero, ese famoso grupo de estudiantes que fueron muertos, fusilados, por no decir ejecutados, en el Seguro Obrero, eran del movimiento nazi chileno.
El nazismo, el fascismo se expandió por muchas partes. Después tenemos el movimiento comunista. El movimiento comunista inspiró, promovió, apoyó, fomentó una gran cantidad de movimientos de todo tipo después de la Segunda Guerra Mundial y hasta no hace mucho tiempo. Ahora ya no son la cabeza principal, no son el protagonista principal, no van en la primera fila, no aparecen, no son sus convocatorias particulares del Partido Comunista, pero están en ellas. En los 50, 60, 70 estaban en primera fila, por así decirlo. Y ese era un movimiento internacional. Y en algunos casos dio lugar a la formación de grupos guerrilleros, en otros casos no. Hubo toda clase de consecuencias políticas. En otras palabras, hemos visto esto antes, este fenómeno. Si vamos más atrás, y creo que lo he mencionado varias veces, tenemos el proceso de cristianización del mundo de la antigüedad. También fue un fenómeno masivo que tuvo como consecuencia la destrucción completa de la cultura pagana, de la cultura de la antigüedad clásica, salvo algunas reliquias que fueron salvadas por milagro, algunos edificios que no fueron demolidos, algunos templos que no fueron incendiados, algunos libros de los autores paganos que lograron ser conservados, otros fueron quemados, destruidos. La academia platónica fue cerrada en un momento dado. Sus profesores tuvieron que huir a Persia, al imperio persa. Se han visto estos movimientos y tienen muchas cosas en común. El fanatismo de algunos grupos, la cerrazón mental de otros, el ejercicio de la violencia, el temor de los que no son parte del movimiento pero se sienten incapaces, impotentes frente a una masa que puede ser incluso, vuelvo a repetir, una minoría, pero es una minoría organizada y decidida frente a la cual una gran suma de individuos aislados, sin organización, sin conexión mutua, son en cada caso una minoría total. Un individuo contra una horda. Si sumamos todos los individuos serían muchos más que los miembros de la horda, pero no los podemos sumar más que estadísticamente. No funcionan como un conjunto, son personas aisladas. Lo hemos visto muchas veces y yo creo, para volver al punto inicial, que lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos, en Chile, en otros países, en Europa, no es una oleada más como con más o menos particularizada, como fueron, por ejemplo, en Estados Unidos las manifestaciones por la guerra de Vietnam, en otro momento las manifestaciones por el tema específico de la liberación de los negros, del racismo en el sur de Estados Unidos especialmente. Esos movimientos fueron grandes, fueron importantes, pero este es mucho más masivo. Es más masivo porque involucra más gente, involucra más países, involucra más quejas y resentimientos. Ya no son solo los negros o los estudiantes. Son muchas categorías de personas que tienen sus propias cahiers de doléances, como habrían dicho, como se dijo en la Revolución Francesa. O sea, cuadernos de quejas. Y todos esos cuadernos de quejas se unen en una sola corriente, en un solo alud. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Y por eso también uno observa otro fenómeno que es típico de estos movimientos cuando son tan masivos y cuando responden a fuerzas históricas tan grandes. Y es la total debilidad del otro lado. La total debilidad de los gobiernos, de las autoridades. O de los que no sumándose a ese movimiento sienten que no tienen nada que oponerle. En otras palabras, es el derrumbe, en algunas partes más acelerado que en otros, de un sistema completo. De un sistema de creencias, de valores, de cultura, en los planos valóricos, en los planos económicos, en los planos políticos, en los planos demográficos, en todos los planos. ¿Qué va a resultar de esto? Imposible decirlo porque es un proceso demasiado vasto, por un lado, y por otro, va según el lugar por distintas vertientes. No es lo mismo las protestas de Hong Kong que las protestas que se vivieron en Chile, aunque tienen muchos elementos comunes, pero los desarrollos que van a tener de acuerdo con quién se enfrenten son distintos. Acá en Chile, las protestas se enfrentaron a un gobierno absolutamente débil. En Hong Kong se enfrentaron a un gobierno local que no fue muy duro, pero detrás de ese gobierno local está China, que ahora impuso una ley que va literalmente a impedir esas manifestaciones, haciendo uso, si es necesario, con mucha probabilidad, de fuerza letal. Los chinos no van a tener problema con eso. Van a tener más problemas que antes, pero llegado el caso lo van a hacer.
ellos están dispuestos a todo. En otras partes, bueno, en Estados Unidos ya vieron ustedes lo que pasó con Trump. Trump, que se va de boca de costumbre, como de costumbre, no puede controlar su temperamento. Dijo que iba a mandar a las tropas a solucionar así. Y finalmente fue tal la presión interna, aparentemente, de su propio secretario de Defensa, de muy altos oficiales del ejército jubilados, pero que son de algún modo representativos del sentimiento de sus colegas que están en servicio todavía, se opusieron a eso. Y por lo tanto, el gobierno norteamericano, la sociedad norteamericana tiene, por un lado, un ejército que no va a intervenir, una Guardia Nacional a la cual la gobernadora de Nueva York le dijo que se mandaran cambiar. Y una policía a la cual se le está pidiendo que se la elimine, que le quiten los fondos. Complicado, ¿verdad? Esa debilidad, esa incapacidad, esa falta de confianza demuestra que un sistema está muerto por dentro. No cree a sí mismo y por lo tanto besa los zapatos de un negro por aquí, se esconde por allá, no reacciona por acá, habla pero no actúa. Lo que vimos en Chile también, con otro ropaje, con otro lenguaje, en otro idioma, pero bastante parecido. Permítanme ahora ir a mi segundo bloque comercial. Para recordarles en esta oportunidad el ajedrez de Pablo Tolosa, que está disponible. Ha sido muy exitoso, entre paréntesis. Mucha gente ha estado comprando estas cajas y con muy buenas razones, las razones que le he dado yo y que han comprobado que son efectivas. Así que hay stock. El ajedrez, ustedes lo están viendo, lo han visto muchas veces, trae todo lo necesario, incluso una cosa que se me olvida decirle, que es un libro para que los niños que no saben nada aprendan, o los adultos, llegado el caso. El ajedrez es una enormemente poderosa entretención, es muy absorbente, y sobre todo para los niños es muy importante porque los ayuda a formar sus funciones cognitivas superiores, y eso una vez que se instala, incluso aunque usted no juegue más ajedrez en la vida, aunque el niño 2 o 3 años más entra, no sé, a la universidad y ya no se acuerda más, pero ya va a tener instalado el sistema, tal como cuando uno aprende a andar en bicicleta, no se lo olvida nunca más. Espacioajedrez.com, estimados amigos, entren ahí. La caja viene con una licencia para entrar a todos los servicios de Espacio Ajedrez y le mandan al comprador 2 licencias por mail para que usted las use. Y en caso de problemas, ya sea que sea usted empresario, que sea empleado, pero en todo caso los problemas derivados de los despidos, de los conflictos laborales, de qué sé yo, todas esas situaciones que se dan todo el tiempo en el mundo laboral, póngase en manos de GMS, un estudio laboralista especializado en eso, con reconocimiento internacional, formado por los abogados Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa, especialistas que tratan todo tipo de situaciones como las que ustedes están viendo en la imagen a mi izquierda o a mi derecha. Espero que sea a mi izquierda, como antes. Ellos hacen auditoría laboral empresa, ven los temas de seguridad social, tratan los problemas individuales y colectivos del trabajo, todo. GMS, estimado amigo, no se ponga en manos de cualquier abogado. Los maestros chasquilla en el campo jurídico lo llevan a usted a gastar plata, a gastar tiempo y a perder los casos. GMS es la solución para temas laborales, recuerden. Y para invertir en Estados Unidos, cosa que francamente uno no sabe cómo hacerlo, por dónde partir, póngase en manos de inviertanusa.cl, un sitio en la web obviamente. Estas personas, esta empresa, no solamente conoce cómo entrar desde el punto de vista jurídico, legal, a invertir en Estados Unidos, sino que tiene un cartapacio con oportunidades de inversión muy variadas. Tiene 3.500 franquicias para que usted escoge a ver dónde le gustaría invertir. Tiene muchísimas ofertas de bienes inmobiliarios, terrenos, casas, departamentos. Lo tiene todo. Puede abrirle también y facilitarle la vida, mucho eso, una cuenta corriente en Estados Unidos, en un banco norteamericano, sin necesidad de que usted viaje a Estados Unidos. En 2 semanas está listado el asunto, va a tener una cuenta en dólares, va a tener una tarjeta de débito Red Bank, los depósitos a plazo dan 0,25% mensual. Está bien. Yo creo que este es el momento de invertir.
La pandemia va a terminar tarde o temprano, más temprano que tarde creo yo. Se va a prolongar unos meses más, pero va a terminar. Ya ven ustedes lo que está pasando con la economía norteamericana a propósito. Miren ustedes qué contradictorio, ¿no? Es el mundo. Mientras por un lado tenemos esta especie de revolución cultural en gran escala que se está dando en Estados Unidos, o por lo menos en una escala mayor de la normal, la economía, en las cifras que aparecieron para sorpresa de los opositores, para la desagradable sorpresa de los opositores de Trump, la economía ganó más de 2 millones de pegas, está subiendo las bolsas, algo sucedió, hubo una reacción, que yo creo que vamos a verla acá en Chile también, y con más fuerza todavía el próximo año, o a fines de este año incluso. Una reacción increíble. Las oportunidades en Estados Unidos siempre existen. Es un país demasiado grande, demasiado rico, demasiado potente. Hay temas que es bueno verlos de vez en cuando y yo los quiero invitar a eso, porque así como la economía en este momento de Estados Unidos está con viento en popa, nadie lo esperaba, nadie, hay otras cosas que ocurren en este planeta aparte de la pandemia y de los movimientos sociales y las protestas y los rayados, los incendios y todas esas cosas. Hay procesos poderosos que ocurren sin conocimiento de la gente. O solamente la gente tiene conocimiento del aspecto negativo. Por ejemplo, es probable, estimados amigos, que usted más de una vez haya visto algún reportaje o haya leído algún artículo, incluso algún libro, sobre el proceso de deforestación, pérdida de bosques, que se pierden millones de hectáreas, que cada 6 segundos desaparece una superficie equivalente a una cancha de fútbol, que donde habían bosques completos, estos desaparecieron, la erosión de la tierra, puras malas noticias. ¿No es así? Asumémosle eso, el calentamiento global, la contaminación de los mares, de los lagos, de los ríos. Fíjense ustedes que hay ciudades, sobre todo esto se ve en ciudades, yo no sé si llamarlas ciudades todavía, a esas entidades monstruosas, en Oriente, en Filipinas, Malasia, Indonesia, lugares como eso, donde si hay un río que pasa por medio de la ciudad, usted no ve el agua nunca, porque es una capa que no deja ver el agua de basura encima, de plástico, de cosas que la gente bota de la manera más normal. Entonces es bien deprimente, ese aspecto todo lo hemos visto, lo conocemos y nos deprime. Pero hay otro aspecto del cual estoy seguro que usted no sabe nada. Yo no sabía nada. Y me refiero a la enorme cantidad de iniciativas de todos los calibres, de todos los tamaños, muchas de ellas, la mayoría privada, otras de organizaciones, otras de personas individuales de una familia, otras de estados de forestación. Es realmente animoso ver en YouTube, van a encontrar ustedes un montón de videos de estas distintas iniciativas de forestación. Yo les he mencionado en algún programa la reforestación que están haciendo en una escala increíble en China. Millones de hectáreas recuperando desiertos completos. Impresionante. Pero no es la única. En la India están haciendo lo mismo en una escala como corresponde a un país tan grande como la India, donde hay más de 1.000 millones de personas, 1.100 creo que son por ahí. Y un día determinado el gobierno organizó que toda la gente que se quisiera inscribir, y fueron millones de personas, fueran a plantar. En Libia, países africanos de los cuales que uno los asocia exclusivamente a guerra civil, a matanza, a esos convoys de tipos soldados medio patipelados, pero con la AK-47 en la mano. Pero hay un montón de iniciativas de reforestación. En países europeos, en en Caledonia, que es un sector de Escocia. Me enteré ayer con fotos que muestran el antes y el después. En el Líbano. No sé si ustedes habrán oído hablar de los cedros del Líbano. En la antigüedad, el Líbano, el país llamado el Líbano, la región que ocupa el Líbano, que tiene una altura, tenía cedro muy abundante, un árbol muy noble, muy grande. Y los liquidaron después de siglos de estarse usando esa madera muy noble para la construcción
para la construcción de toda clase de cosas, pero especialmente para la construcción de barcos. No quedaba un árbol en pie, era un peladero. Muchas zonas del Medio Oriente se convirtieron en un peladero y fueron muy diferentes en su momento. El norte de África, que ahora en gran parte es un desierto, hasta no tanto tiempo atrás, digamos, en tiempo geológico no es nada hablar de 2000 o 3000 años atrás, eran lugares repletos de vida, pero se están recuperando. En el Líbano vi un reportaje entero, me lo mamé completo, donde aparece una organización que se comunica, que trabaja en comunidad con la gente que vive en una determinada localidad, los involucran, los comprometen, cómo plantan, después cómo cuidan, los distintos métodos de reforestación. En algunas partes basta con cercar un área para que no entren los depredadores, las cabras, a comerse todo, porque se comen todo, y con las solas semillas que esparcen los pocos árboles sobrevivientes, al cabo de un tiempo emerge un bosque completo. En otras partes la gente planta además para acelerar el proceso. Hay muchas técnicas. En algunas partes casi como industrializada la reforestación. En otras son iniciativas de localidades, pequeñas aldeas en África, pero que se ponen las pilas y se ponen a reforestar. Y con paciencia y con tiempo, amigos, pasan 20 años, pasan 10 años, hay que tener paciencia, así. Y donde estaba todo muerto hay vida. No solamente hay árboles, sino que el sotobosque, plantas de todos tipos. Con las plantas llegan los insectos, que son muy importantes para la ecología. Llegan los animales, llegan las aves, se cubre, se llena de vida. Y esto hace pensar lo que le voy a decir en un momento más, después de ver este último bloque comercial. Recuerde que si usted quiere desinfectar un recinto como su casa, o su fábrica, o su oficina, o una bodega, o un auto, que es un recinto cerrado después de todo, o un lugar donde circula mucha gente, una bomba de benzina, un baño público, una cafetería, yo le recomiendo que se ponga en contacto con Ozonium.cl, una empresa que usa el ozono, que es un desinfectante natural muy potente, que desde luego elimina el COVID-19, pero además elimina todos los demás virus que puedan haber ahí. Y no solo los virus, sino que las bacterias. No deja residuos tóxicos, no deja malos olores, no daña a las personas ni a las mascotas, por supuesto que no. Y llega a todos los rincones, no hay ningún lugar que usted pueda pensar, aquí no eché tal cosa, porque el gas se expande por todos lados. Así es que desinfecte con ozono, desinfecte bien, desinfecte a fondo con ozonium.cl y lave bien, lave a fondo su ropa con Lavo Club, detergente inventado, creado, fabricado y distribuido en Chile por este laboratorio, por Lavo Club, en un contenedor de 10 litros que le dura mucho tiempo. Eso ya es muy cómodo, se lo traen a su casa, si se está terminando, se terminó, le dejan otra vez en su casa otro tanque. El producto es biodegradable. Una vez que usted lo usó y se va por las aguas servidas, el producto ya no deja de ser dañino, se desintegra molecularmente, no va a hacer daño allí donde llegue. No solamente es biodegradable, es hipoalergénico, no molesta la piel. Una excelente opción para lavar su ropa. Aquí están los contactos a mi izquierda o a mi derecha del sitio web para ordenar, o el teléfono para ordenar. Y Controller, señora, señor, ¿es usted un empresario que tiene todo el tiempo problemas en su sección administrativa, ahí donde se pagan los sueldos, ahí donde se maneja la contabilidad, las auditorías, las platas, las cotizaciones, todo eso? ¿Ha tenido problemas? Seguro que sí. Para que no le pase más, para que optimice el funcionamiento de su firma en ese aspecto y se ahorre muchos dolores de cabeza, mucho tiempo y mucha plata, contáctese con Controller, una empresa que fue creada para ayudar a las demás empresas a optimizar esa sección de toda empresa. Aún un emprendimiento que ni siquiera ha partido, es simplemente alguien que inició algo, ya tiene que manejar papeles, ya tiene que ver temas administrativos, con impuesto interno, con esto, con el registro, con el conservador, lo que sea. Póngase en manos de Controller. No se va a arrepentir. Los teléfonos, las maneras de comunicarse con ellos están a mi izquierda o a mi derecha. Creo que a mi izquierda ahora, vamos a apostar a que están a mi izquierda, y usted no va a perder ni un centavo con comunicarse con ellos y contarle los problemas de su empresa y ver cómo se los pueden solucionar. Y finalmente les recuerdo a Climo, que es una empresa que climatiza recintos cerrados, casas, oficinas, qué sé yo, y que lo hace
con el conocimiento y con la habilidad que le ha permitido ganar 2 premios por innovación. miclimo.com, entren ahí, amigos. Los dispositivos son increíbles. Yo sé, porque tengo en mi casa, afortunadamente, uno de ellos. En verano tengo calor, me refresca aire acondicionado. En invierno me empieza a dar un poquito frío, pongo el asunto, me calefacciona. Me filtra el aire. Tiene un aparato especial para filtrar el aire. Funciona con electricidad, muy poco gasto, no se escucha ruido ninguno. Es fantástico. Y la gente que instala estos equipos, que hace la visita técnica y luego instala, son revisados por la empresa todas las semanas para ver su estado de salud y llegan con todo el equipamiento debido para instalar sin ningún problema. miclimo.com. Y entonces, para finalizar esta parte, si quieren darse un baño de optimismo, vean cualquiera o varios de estos videos que ustedes van a encontrar en YouTube poniendo reforestación. O sea, hay montones de proyectos, algunos, y son historias interesantes. A veces una persona se le ocurrió partir y empezó a conquistar el alma, el espíritu y el tiempo de otras personas en su aldea. En otros casos, una persona que generó toda una organización, como es el caso de este señor de la reforestación allá en Escocia. En otras oportunidades son los gobiernos centrales, como en el caso de China, de la India. Pero por donde sea que parte la iniciativa, da gusto ver esto. Y lo que les quería decir antes con los comerciales es que uno con este tipo de cosas constata algo que se nos suele olvidar, a pesar de que si acaso existimos y estamos en un nivel más alto que cuando andábamos a poto pelado en la época de las cavernas, es lo siguiente: la vida gana, la vida triunfa, las fuerzas de la destrucción son notorias, son rápidas, se instalan frente a uno con descaro, con insolencia. Pero las fuerzas de la vida son más poderosas, o lo contrario, no existiría la especie humana, no existiría la historia humana, no existiría el planeta. A la larga, a mediano plazo, la vida se impone, gana, siempre gana. Y ahora permítanme mencionarles, aunque sea un poco a la rápida, el libro que tengo en mis manos. Este libro es de un ex senador comunista ya fallecido, por eso que digo ex senador, don Volodya Teitelbaum. Pisagua, la semilla en la arena. Él me lo autografió en su momento. En el año 2002, me dice, para Fernando Villegas, lector de Hijo del Salitre, esta hija del mismo padre, con el agradecimiento de Volodya. Un hombre muy agradable, muy culto. Yo he mencionado que en esos años, tanto en toda la izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, qué sé yo, uno encontraba gente muy valiosa, que ya lamentablemente no es lo mismo hoy en día. Volodya escribía muy bien. Hijo del Salitre es una de las mejores novelas que he leído, que están ambientadas en el norte de Chile. Y esta, bueno, le tiene de todo. Hay mar, parte con unas escenas marítimas. ¿Sabían ustedes que era novelista Volodya, además de ser un hombre dedicado a la política? El primer párrafo dice: el alcatraz de plumaje nupcial planeó sobre el barco, picoteó la madera con su espolón amarillo de punta colorada, luego voló de medio costado a ras de las olas, anunciando con un destemplado graznido la proximidad del continente. Si usted alguna vez ha navegado, aunque sea en un bote pesquero, esto le va a hacer sentido, ¿eh? Cuando uno se va acercando a la costa y empiezan a aparecer, uno primero escucha el graznido, después aparecen estas aves que anuncian efectivamente eso. Muy visual la literatura de Volodya, y yo recomiendo, usted puede ser enemigo de los comunistas, adversario de los comunistas, todo lo que quiera, pero da lo mismo. El tipo era un buen escritor, un muy buen escritor, y vale la pena leerlo. Hijo del Salitre, desde luego, lo recomiendo primero que ninguno, y luego Pisagua, la semilla en la arena. Y eso sería todo, estimados amigos y amigas. Les recuerdo que en mi portal, elvillegas.cl, ustedes pueden comprar no solamente mi último libro, Grandes Invitados, y ya vienen otros en camino, sino que libros viejos que tenía yo de tiempo atrás. Hay mucha gente que ha comprado, incluyendo el primer libro que jamás escribí y publiqué. Algún día les voy a contar la historia, que se llama Teología para Incrédulos, que algunas personas me lo han comprado. Yo creo que por primera vez, creo que cuando lo publiqué hace muchos años, antes del 2000,
nadie lo compró, nadie lo vio siquiera. Bueno, eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias y nos vemos el martes.